Bien, muchachos, entonces hace 8 días estuvimos hablando de lo que era básicamente la creación de clases cuyos atributos son a su vez objetos de otras clases. Entonces, si de pronto recuerdan, hace un par de semanas hicimos un ejemplo con un circuito resistivo en serie, ¿sí? Y ese circuito resistivo en serie lo diagramamos e hicimos la abstracción aquí en CodeBlocks a partir del uso entonces de una fuente de voltaje que teníamos definida en ese momento, ¿sí? Y una cantidad de resistencias y los valores de esas resistencias. Y entonces nuestro circuito se encargaba de pedir el ingreso de todos los valores de las resistencias y calculaba la corriente teniendo en cuenta esa resistencia equivalente, ¿sí? Y obviamente el valor de la fuente de voltaje. Pero entonces, teniendo en cuenta el tema que vimos la vez pasada, supongamos que mi fuente de voltaje no es simplemente un valor, ¿sí? Sino que podemos tener una fuente de voltaje entendida como un objeto distinto. Está Y mostrando que algo ese en pantalla. objeto, ¿cómo? Está mostrando algo en pantalla. Si no les estoy compartiendo el Codeblocks. Me disculpo, me disculpo. Ya, aquí está. Esto es lo que habíamos hecho la vez anterior, ¿sí? Que teníamos la definición de la clase del circuito resistivo, que teníamos una fuente de voltaje definida simplemente como un valor de tipo doble, teníamos la cantidad de resistencias y teníamos los valores de las resistencias. Y que como les decía, entonces teníamos un método que calculaba la corriente como la resistencia equivalente y luego teniendo en cuenta el valor de la fuente de voltaje. Entonces, si nosotros analizamos un poquito más detalladamente, la fuente de voltaje a su vez podría ser considerada un objeto, ¿sí? Que no solamente va a estar determinada, entonces tal vez por el valor del voltaje, sino tal vez también por el tipo de corriente que nos va a entregar, si va a ser alterna, si va a ser directa. Entonces, nuestra fuente de voltaje va a pasar a ser un objeto por sí mismo. Y entonces podríamos hacer la definición de una clase que fuera la fuente de voltaje. ¿Sí? Entonces ya nuestra fuente va a ser un objeto que se encuentra dentro de otro objeto, que va a ser ese circuito resistivo en serie. Y entonces dentro de los atributos que va a tener nuestra fuente de voltaje va a ser el valor, obviamente, del voltaje y el tipo de fuente que va a servir para energizar nuestro circuito resistivo en serie. ¿Sí? Entonces, ese tipo simplemente va a ser un valor 1 o 0, podría ser incluso una variable de tipo booleano, solamente va a tener un valor eh, verdadero o falso. Entonces, por el momento, dejémoslo definido de esta forma. Y entonces, obviamente, nuestra clase fuente de voltaje entonces va a tener sus propios métodos. Entonces tenemos aquí un par de constructores. Un constructor cuando no se pasa ningún argumento de entrada en la inicialización de la variable. Un constructor que se llama cuando se pasan un par de argumentos en la inicialización de la variable. Dos setters que permiten entonces modificar estos atributos, tanto el voltaje como el tipo de fuente. ¿Sí? Entonces tenemos un setter para el voltaje, tenemos un setter para el tipo, tenemos un método mostrar fuente que simplemente nos va a mostrar la información de la fuente y tenemos también un getter que nos va a servir para obtener el valor de la fuente de voltaje. Entonces tenemos una clase definida también para nuestro objeto que va a ser la fuente. Eso quiere decir que ahora nuestra fuente no va a ser simplemente un valor de tipo doble, sino que ahora nuestra fuente pasa a ser un objeto del tipo fuente de voltaje que acabamos de definir aquí. Entonces tenemos un atributo de nuestra clase circuito resistivo como un objeto que tiene una procedencia, que es una clase por sí mismo. ¿Sí? Entonces, en el cálculo, obviamente, estos métodos deberán construirse, ¿sí? Los constructores, los setters, los getters y este método de mostrar fuente. Y la idea es que entonces, para utilizar ahora esa fuente de voltaje, tengo atributos privados de mi fuente, tanto el voltaje como el tipo, pues entonces debo utilizar los métodos de la clase fuente de voltaje precisamente para hacer uso adecuado de esos atributos de esa fuente.
Bien, entonces, por ejemplo, en el método en el que calculábamos la corriente de nuestro circuito resistivo en serie, ahora tenemos que hacer ciertas modificaciones teniendo en cuenta que ya nuestra fuente no es un simple valor de voltaje, ¿sí? Como estaba definido antes, sino que ahora es un objeto por sí mismo. Entonces, vamos a ir a este calcular corriente, que ya está de todos modos construido. Entonces aquí tenemos nuestro método que es calcular corriente. Esta parte sigue siendo la misma. Tenemos el cálculo de una resistencia equivalente como la sumatoria de todas las resistencias. Esto igual lo habíamos hecho en ese entonces cuando hicimos el ejemplo. Pero entonces ahora, para yo calcular la corriente de mi circuito resistivo, necesito el valor de voltaje. Y entonces, para obtener el valor de la fuente de voltaje, necesito ir a obtener con el getter del voltaje el valor de esa fuente. Y ahora sí, con ese valor de esa fuente que fue obtenido a partir de este getter, entonces hacer el cálculo de la corriente, que sería el voltaje dividido la resistencia equivalente. Entonces eso quiere decir que nuestro método calcular corriente, que es del circuito resistivo, hizo uso de la fuente y su propio método de obtener el voltaje para poder eh, utilizar el valor de esa fuente de voltaje dentro del cálculo de la corriente del circuito. ¿Sí? Entonces, simplemente como uso de este circuito, entonces tenemos que considerar que ahora la fuente por sí sola es un objeto con sus propios métodos y atributos. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí corramos tal vez el ejemplo que tenemos aquí en el main, donde básicamente aquí esta línea está definiendo un par de fuentes que se encuentran externas al circuito. ¿Sí? Aquí tengo una variable, circuito resistivo, tengo un par de fuentes F1 y F2 que son fuentes externas al circuito. Entonces puedo definir también objetos de mi clase fuente de voltaje que no necesariamente tienen que estar incluidas dentro del circuito resistivo. ¿Sí? Simplemente aquí estoy haciendo uso de mi clase fuente de voltaje. Y entonces vean que se definieron de dos formas distintas. Una definición de una variable fuente de voltaje F1 que no tiene ningún parámetro de inicialización. ¿Sí? Una fuente F2 que sí tiene dos parámetros en su inicialización. Esto para hacer uso de los dos constructores, el constructor que no recibe ningún parámetro y el constructor que recibe los dos parámetros. Y ambas fuentes entonces hacen uso del método mostrar fuente para analizar el uso de este par de constructores. ¿Sí? Bien, posteriormente aquí sí está el uso del circuito resistivo, donde básicamente se fijaba una cantidad de resistencias, los valores de las resistencias con los métodos propios de ese circuito, como lo habíamos hecho en ese entonces. Y luego entonces fijábamos el valor de la fuente y calculábamos la corriente. Entonces vamos a hacer aquí una ejecución muy rápida para no detenernos mucho más en esto. Era simplemente como para ejemplificar de una forma poco más entendible el uso de clases al interior de otras clases. Entonces aquí voy a venir a esta definición de este par de variables, de estas dos fuentes de voltaje que se definen aquí dentro del main. Nuevamente estoy haciendo uso de mi clase fuente de voltaje y estoy construyendo un par de variables que serían dos fuentes, F1 y F2, con distintas inicializaciones. Entonces vamos a ver que, bueno, no les mostré este constructor cuando no recibe ningún valor. Entonces por acá se encuentra ese constructor de la fuente, se encuentra por acá abajo. Este es el constructor. Cuando no recibe ningún parámetro define por defecto que va a ser una fuente de corriente directa y un voltaje de 10 voltios. Entonces ese es el constructor cuando no recibe ningún parámetro. Y cuando recibe los parámetros, pues obviamente asigna ese par de parámetros en los atributos de la fuente de voltaje. Entonces por eso es que aquí esta línea, este par de definiciones hacen uso de dos constructores, que es una sobrecarga del constructor, uno sin ningún parámetro y otro con dos parámetros. Entonces aquí tenemos la fuente 1 por defecto 10 voltios de tipo 0 y la fuente 2, que fue lo que se definió aquí,
en la inicialización de la variable va a tener 20 voltios y va a ser alterna. Y si utilizara este método mostrar fuente, simplemente se encarga de mostrar los valores en la consola. Entonces, mostrar fuente, vamos a ver que aparece aquí en la consola los valores de esa fuente de voltaje, ese par de fuentes de voltaje que están definidas. Entonces, una con valores por defecto y otra con valores inicializados a través del constructor. ¿Sí? Y bueno, posteriormente me salí de la ejecución en modo debug. Posteriormente ya se hace uso de aquí el circuito resistivo para hacer el ingreso de la cantidad de resistencias, luego el valor de las resistencias y bueno, luego es simplemente el uso de los métodos. Ya vimos que dentro del método de calcular corriente se hace uso del getter del voltaje para poder obtener el valor de esa fuente de voltaje y hacer el cálculo de la corriente. Entonces, no nos vamos a detener más en esto, simplemente era para recordar un poco lo que vimos hace 8 días, la forma en la cual yo puedo definir un atributo de una clase como un objeto que tiene una precedencia de, o corresponde más bien a un objeto de otra clase. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestra fuente es un objeto que se encuentra dentro de nuestro objeto circuito resistivo en serie. Profe, Señor, cuénteme. ¿Quién me habló, Gerard? sí señor. Cuénteme. ¿Sí me escuchó? No. Ah, por ejemplo, este circuito cerrado en serie, lo podemos aplicar, por ejemplo. Trate de hablar como bien cerquita del computador porque a veces como que se va. ¿Ahí me escucha bien? Ahí sí, pero cuando empieza a hablar como que se empieza a ir. Eh, circuito cerrado en serie, podemos aplicar. Me quedé en podemos aplicar, no escuché el resto. No, es que, bien. Va a escribir, profe. Listo. Bueno, pues guardando las diferencias, obviamente lo que ustedes necesitaran para hacer la construcción de un semáforo inteligente, pues sí, obviamente después de que usted defina cuál es el comportamiento y los atributos del semáforo, sí fácilmente lo puede programar y puede, sí, claro, podría programarlo en, en el IDE de Arduino y hacer que funcione, sí puede construir su propia clase, creo que no hay ningún problema. Pues tendría obviamente que hacer la abstracción adecuada para ese problema que usted quiere solucionar. Sí, tendría que hacer la construcción de los atributos y los métodos y utilizarlas ahí en el mismo IDE del Arduino se puede hacer. Listo. Bueno, entonces, ahora sí para continuar con los temas que nos competen el día de hoy, vamos a analizar entonces un par de conceptos adicionales del manejo de clases. Y uno de ellos es la herencia. Entonces, ¿qué es la herencia? Pues digamos que es un término que nosotros utilizamos comúnmente en nuestras vidas. La herencia es básicamente algo que le deja a alguien a otra persona, por lo general algo,
algún objeto, algo de valor, dinero que le dejan los padres a sus hijos. ¿Sí? Entonces, dentro de la definición de clases, en la programación orientada a objetos también tenemos ese concepto de herencia. Entonces, básicamente, esa herencia es que podemos definir una clase teniendo en cuenta una definición previamente hecha de otra clase. ¿Sí? Eso quiere decir que es como si vamos a utilizar ciertas características de una clase para definir una nueva clase. ¿Sí? Entonces vamos a copiar algunas de esas cosas que ya están definidas en esa clase y las vamos a utilizar de forma adecuada en una nueva clase que yo quiero crear. Ese procedimiento de definir o de copiar una clase a partir de otra es conocido como herencia y requiere entonces obviamente de dos elementos. Una clase ya existente, que es conocida como la clase padre, y una clase derivada que es conocida obviamente como la clase hijo. Entonces por eso ahí en el esquemita aparece, digamos que algo con respecto a la genética. Si tenemos entonces ahí un par de padres, entonces vamos a ver los hijos y las características que hereda cada uno de ellos, ¿sí? Que provienen obviamente de sus padres. A eso se refiere la herencia. Vamos a sacar una clase a partir de otra y vamos a tener algunas características que obviamente se van a repetir o se quieren copiar desde esa clase conocida como clase padre. Bien, entonces la clase padre básicamente puede entenderse como la categoría más general. Cuando estuvimos hablando de objetos, dijimos que básicamente una clase es la categoría en la que yo puedo enmarcar un conjunto de objetos que cumplen con ciertas similitudes. Entonces esa clase padre básicamente podría entenderse como una clase mucho más general, ¿sí? Y desde esa clase padre, desde esa categoría general, es que se pueden desprender otras subcategorías o subclases, que es lo que queremos básicamente hacer con la herencia. Entonces la clase hijo, si tenemos en cuenta que nuestra clase padre es una categoría muy general, entonces la clase hijo básicamente se convierte en una subcategoría muy específica, muy direccionada a trabajar con ciertos objetos muy particulares, ¿sí? Entonces básicamente es una subcategoría, es una clase mucho más específica que obviamente su padre, que es considerada una clase global, ¿sí? Entonces lo que decíamos, si tenemos una categoría que enmarca un conjunto de objetos, entonces una clase hijo sería una subcategoría que me enmarca un conjunto más pequeño de objetos. Y entonces esa clase hijo va a heredar ciertas características de su padre y además de eso, aparte de esas características que heredó, también puede tener sus propias características adicionales a esas que fueron heredadas. Bien, entonces, ¿cómo se define la herencia de una clase con respecto a otra? Básicamente, para definir clase vamos a hacer uso del atributo, más bien del operador de pertenencia que siempre habíamos utilizado a la hora de definir métodos de clases. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, cuando definíamos un método de una clase utilizábamos el operador dos puntos dos veces. En este caso, ese operador dos puntos me va a permitir definir la herencia. Básicamente, con esto estamos diciendo que esta clase hijo va a heredar los atributos públicos de la clase padre, ¿sí? Con este operador doble dos puntos que hemos relacionado siempre con la pertenencia. Entonces, en este caso nos va a servir específicamente para definir cuál es, en este caso, la clase hijo. En este caso tiene el nombre para que fuera mucho más fácil de entender. Mi clase hijo proviene o básicamente hereda los atributos públicos, atributos y métodos públicos de una clase padre, que se encuentra definida obviamente de forma previa, ¿sí? Entonces, tenemos una clase padre con sus atributos, con sus métodos, y estamos definiendo una clase hijo que va a heredar todos estos atributos y métodos públicos, y además de eso, entonces va a añadir unas características nuevas. Entonces, mi clase hijo va a tener otros atributos y otros métodos aparte de los que fueron heredados desde esa clase
padre, ¿sí? Bien. Entonces, ese es el concepto inicial de herencia. Tenemos una clase previamente definida y definimos otra a partir de esa clase general. Bien. No solo, digamos que el concepto de herencia aplica para una única, eh, digamos así, una única generación adicional. ¿Sí? Si estamos hablando de que tenemos una clase padre y una clase hijo, estaríamos viendo como un nivel de herencias. Me dice Gerard si lo puedo volver un momentico. Sí, claro. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a esto? Sí, cuéntame. Bien. El padre tiene estos atributos que aparecen aquí. Atributo M, atributo N y tiene un método A. ¿Sí? En este caso y para este ejemplo, todos esos métodos y esos atributos están definidos como públicos. Eso quiere decir que cuando aquí en la definición se utiliza esta declaración de que la clase hijo pertenece o básicamente hereda, está definida a través de los atributos públicos del padre. Entonces lo que usted dice ahí como el ADN serían todos estos métodos y todos estos atributos pasan a existir automáticamente en el hijo. ¿Sí? Entonces no es necesario volver a definir este atributo y este método porque ya esas tres cuestiones fueron heredadas desde el padre. ¿Qué es lo nuevo en la clase hijo? Entonces básicamente tiene un nuevo atributo que es otro atributo de y tiene un nuevo método que es un método de. ¿Sí? Entonces a la hora de heredar, hereda solo los públicos, también los privados. Vamos a ver ahorita en unos momenticos que los privados no se pueden heredar. O sea, los privados son imposibles de heredar, esos son propios de la clase. Se pueden heredar los públicos y vamos a ver que hay otra categoría de restricciones que también pueden ser heredadas. ¿Sí? Entonces, sí, lo que dice Gerard es cierto. Estos dos métodos, estos dos atributos, perdón, y este método ya vienen heredados de su padre. ¿Sí? Entonces, en el hijo existen automáticamente porque ese fue, como lo que usted dice, el ADN que fue heredado. Esos dos métodos, perdón, ese método y esos dos atributos. Entonces, por el momento, vamos a decir que solamente se pueden heredar los públicos. Los privados, imposible. Pertenecen a la clase que los definió y son intocables esos atributos privados, a no ser que la clase tenga métodos que me permitan acceder a ellos, como lo que hemos visto ya hasta el momento con los getters y los setters. Bien, entonces, como les decía, no es, digamos que es posible encontrarnos más de una generación de herencias. ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos tener herencias multinivel. ¿Sí? Entonces, básicamente ya no vamos a tener solamente clase padre y clase hijo, sino que después de la clase hijo también puedo tener una nueva herencia, lo que vendría siendo ya como un nieto pues para mi clase original, ¿sí? Pero que en realidad pues es simplemente un hijo de la otra clase hijo que pasa a ser la clase padre. ¿Sí? Básicamente otra generación nueva de objetos. Entonces podemos tener herencia multinivel. Entonces ya vamos a tener más de una generación. Vamos a tener básicamente una clase que va a ser heredada de una clase hijo que fue previamente heredada. ¿Sí? Lo que les decía, estaríamos hablando ya como de una clase nieto prácticamente que fue extraída a partir de una herencia previamente realizada. Y también tenemos herencia múltiple. Entonces, como veíamos en la diapositiva de más arriba, posiblemente en algunos casos podemos tener
cuestiones que van a ser heredadas de distintos padres, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la herencia múltiple. Básicamente podemos tener distintos padres que me permiten definir una clase hijo, ¿sí? Entonces, esos conceptos pueden presentarse nuevamente. No es muy común hablar de herencias múltiples. Tal vez las multinivel son un poquito más comunes, pero son conceptos que pueden ser utilizados a la hora de definir clases en C++. ¿Sí? Bien, adicionalmente a la herencia, entonces debemos hablar de cuáles son las relaciones que permiten, perdón, las restricciones que permiten heredar ciertas partes del ADN del padre. ¿Sí? Entonces, como lo preguntó hace un ratico, fue Juan que preguntó, que si teníamos entonces la posibilidad de heredar los atributos privados. Entonces, debido al encapsulamiento de los datos, no es posible heredar atributos privados. ¿Sí? Los atributos privados son específicamente usados por la clase que los definió, no pueden ser heredados. Sin embargo, existe otro especificador de acceso, que es el acceso protected. Entonces, el acceso protected básicamente me sirve para proteger los datos de forma similar que cuando se definen privados, pero estos atributos y métodos protected sí pueden ser heredados. Entonces, vamos a tener ya tres distintas etiquetas: la etiqueta privada, la etiqueta pública y la etiqueta protegida. Nuevamente, los atributos protegidos también tienen restricción, no pueden ser utilizados desde cualquier lado. Entonces, para efectos prácticos, funcionan como un atributo privado. Sin embargo, al ser solo protegidos, sí pueden ser heredados y no es necesario cambiar nada en la definición de la herencia, ¿sí? Desde que se defina aquí la herencia proveniente desde algún objeto, en este caso público, se heredan tanto los públicos como los protegidos, ¿sí? Entonces, privados no se pueden heredar, pero existe la posibilidad de definir atributos protegidos que sí, aparte de que van a ser seguros, no se pueden utilizar desde cualquier forma, es necesario hacer uso también de getters y setter para utilizar los atributos protegidos, pero esos atributos protegidos sí pueden ser heredados por una clase hijo. Entonces, esas restricciones en la herencia, privados no son posibles, públicos y protegidos sí se pueden heredar. Entonces, por ejemplo, en ese mismo ejemplo de la clase padre y la clase hijo, entonces supongamos que en la clase padre hay un atributo privado que es el dinero, ¿sí? Entonces, el dinero es de uso exclusivo del padre, ¿sí? Y podemos tener un atributo protegido que va a ser una pequeña porción de dinero que es solamente para los mandados. Entonces, cuando el hijo hereda atributos del padre, va a poder heredar los que son públicos y los que son protegidos. Eso quiere decir que el hijo sí va a poder utilizar este dinero para mandados, más no el dinero privado del padre, ¿sí? Ahí tendríamos entonces una herencia de las tres etiquetas. Entonces, nuevamente, estamos añadiendo esta etiqueta, esta restricción protegida, que entonces permite que haya seguridad con este dato, ¿sí? Con este atributo, pero que puede ser heredado a otra clase que básicamente va a recibir esos atributos públicos y protegidos de la clase padre. Bien, entonces vamos a revisar ese ejemplo con respecto a esta herencia que acabamos de revisar. Vamos a irnos un momento aquí a CodeBlocks y por acá tengo ese proyecto creado de la herencia. Entonces, básicamente tenemos la definición aquí de nuestra clase padre con atributos privados,
atributos protegidos y atributos y métodos públicos. ¿Sí? Recuerden que en las tres etiquetas pueden existir tanto métodos como atributos. Por lo general, los métodos en su mayoría van a ser públicos. ¿Sí? Existen algunos problemas en los cuales tal vez sea necesario crear métodos que sean privados propios del uso de cada clase. Sin embargo, por lo general, los métodos de los objetos siempre están a disposición para que sean el enlace o la forma de comunicarse con otros objetos. Entonces aquí tenemos la definición de nuestra clase padre. ¿Sí? Tenemos un atributo que es el dinero, otro atributo que es para mandados. Tenemos aquí un atributo M, un atributo N, son públicos de nuestra clase padre. Y tenemos un par de métodos. Entonces aquí tenemos un método que entonces dice que simplemente ese método A muestra una cadena que dice que es un objeto de una clase. Y aquí tenemos otro método que vamos a analizar más adelante. ¿Sí? Por el momento entonces simplemente entender que tenemos una clase padre con ciertos métodos y atributos de distintas etiquetas. Y tenemos una clase hijo heredada desde nuestra clase padre. ¿Sí? Entonces nuevamente especificando que se hereda la etiqueta pública, estamos heredando tanto los públicos como los protegidos. Los privados, sí, imposible, no los podemos tocar. Y nuestra clase hijo, además de lo que hereda de su padre, tiene otro atributo privado, que es este atributo D, y tiene sus propios métodos. Entonces, aquí tiene un método propio, que es el método D, que dice que básicamente él es un método heredado, está imprimiendo en consola, que es un método heredado. Y por acá tiene un método dinero, entonces, que dice que solamente cuenta con el dinero que fue heredado de lo que estaba protegido en la clase padre. Pregunta por aquí, Gabriel. ¿Los atributos protegidos pasan a ser públicos al ser heredados? Sí, pasan a ser básicamente atributos públicos cuando son heredados desde la clase padre. ¿Sí? Pasan a ser atributos públicos de la clase hijo. ¿Sí? Entonces, bien, este método y este otro método que ya lo vamos a analizar un poco más adelante. Entonces, por ejemplo, en nuestro main vamos a crear un objeto de la clase hijo. ¿Sí? Entonces, ya sabemos, nuestra clase hijo fue heredada de la clase padre. ¿Sí? Y entonces, del hijo vamos a utilizar el método A, que es un método que viene aquí. ¿Sí? Está en nuestra clase padre, ¿sí? Pero como es un método público, entonces este método A fue heredado básicamente por el hijo. Y por eso es que mi variable hijo, definida con el nombre menor, entonces puede utilizar ese método A. Entonces vamos a compilar, a ejecutar hasta aquí, hasta este paso. Entonces básicamente aquí tenemos la definición de nuestro hijo menor. Entonces vean que nuestro hijo menor obtuvo estos atributos de la clase padre y le adicionó entonces ciertos atributos adicionales. ¿Sí? Bien, entonces podemos utilizar de este hijo menor entonces el método A, que era un método heredado desde la clase padre. Entonces que básicamente lo único que se encarga es de decir que es un método de una clase. ¿Sí? Ese es el método A, que dice que es un objeto de una clase. Es un método nuevamente que pertenecía a los métodos públicos de la clase padre. ¿Sí? Y adicionalmente el hijo puede hacer uso de un método D, que ese método D sí era público de la clase hijo. Entonces, básicamente ese método se encarga de contar el resto de la historia que está sucediendo en este caso, que dice que es un objeto de una clase y fue heredado de otra clase. Entonces, un método propio de nuestra clase hijo y utilizamos un método que es propio de la clase padre. Pues básicamente a eso se refiere la herencia, la capacidad
de definir clases a partir de otras clases y heredando obviamente los atributos y los métodos necesarios. Y entonces, por ejemplo, aquí en dinero, entonces podríamos nosotros utilizar nuestra variable heredada de nuestro padre, que es solamente el dinero para mandados. Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a definir. Entonces, supongamos que fueron 5.000. Entonces, de nuestra clase hijo, yo puedo utilizar el método dinero, que va a utilizar un atributo para mandados que es propio de el padre, ¿sí? Que era inicialmente protegido, pero fue heredado a partir entonces de utilizar aquí la herencia de los atributos públicos. Entonces aquí vamos a utilizar del hijo menor, vamos a utilizar el método dinero, que nos debería decir en este caso, pues que solamente va a hacer uso de 5.000. Aquí ejecutamos. Y aquí debería entonces mostrarnos que nuestro hijo entonces solamente cuenta con el dinero para mandados. No podría hacer uso de el dinero, que es un atributo privado, perdón, me pasé por un atributo privado del padre. ¿Sí? Sí puede hacer uso del protegido, que es el para mandados. ¿Sí? De hecho, si pusiera aquí dinero, que en este caso sería un atributo, aunque bueno, aquí el problema es que mi función se llama dinero y mi atributo se llama dinero, entonces posiblemente me mostraría error por ambas cosas, porque es un método de mi clase y porque es un atributo de la clase padre que es privado y no puedo utilizar. Pues, yo espero que me hayan entendido la idea, ¿sí? Que básicamente este método, perdón, este atributo, que es el dinero del padre, como es privado, no puede ser utilizado por el hijo, ¿sí? Mientras que el atributo que es protegido, que sigue siendo importante, pero este sí puede ser heredado y utilizado por nuestra clase hijo, en este caso en un método simple aquí que hace uso del dinero. ¿Estamos claros ahí con las relaciones entre las clases padres e hijos? ¿Hay alguna duda hasta este punto con este ejemplo? Bien. Si no hay preguntas hasta este punto, entonces vamos a ver el segundo concepto que nos hace falta, aparte de la herencia. En este caso, el último concepto que nos falta ver es el polimorfismo. Entonces, cuando a uno le hablan de polimorfismo, entonces si uno se pone a analizar etimológicamente esa palabra, entonces tenemos ahí una combinación entre poli, que son varios, y morfismo, que se refiere a la forma. Entonces, como su nombre lo asigna, exactamente, muy bien, Gerard, como su nombre lo sugiere, corresponde a múltiples formas, ¿sí? Básicamente, estamos refiriéndonos, en este caso, a que métodos de clases heredadas puedan ser utilizados de forma diferente. Y básicamente ese que puedan utilizarse de forma diferente es que puedan ser sobreescritos para que modifiquen su comportamiento. Entonces, eso quiere decir que posiblemente de mi clase padre estoy heredando un método, ¿sí? Que por ejemplo de mi clase padre heredé el método jugar al fútbol, ¿sí? Pero la forma en la que juega fútbol mi padre es diferente a la que juego fútbol yo como hijo. Entonces, básicamente esa es la idea del polimorfismo, que podemos heredar ciertas cosas de nuestro padre, pero podemos hacerlas de forma diferente. Y entonces, con respecto a ese polimorfismo, aquí hay un ejemplo muy sencillo que incluso está ya en el ejemplo que programamos, donde básicamente nuestro padre tiene un método que se llama música, ¿sí? Es un método público, es un método que nuestro padre, nuestra clase padre utiliza y pues en este caso para este ejemplo tan sencillo es simplemente que muestra en consola
cuál es la música favorita de esa clase original, ¿sí? Entonces, este método música, entonces, propio de la clase padre, tiene entonces su uso particular, en este caso, dentro de mi clase padre, que para hacerle un ejemplo así como bien entendible, entonces, básicamente es el tipo de música que le gusta a la clase padre. Mientras que cuando el hijo hereda los atributos y los métodos públicos del padre, él puede sobreescribir su propio método música, porque digamos que a la clase hijo ya no le gustan los boleros. Entonces él puede sobreescribir este método, tiene el mismo nombre que tenía en la clase padre, ¿sí? Pero ahora ese método en la clase hijo hace otra cuestión diferente, ¿sí? Que básicamente aquí notamos en la diferencia en este ejemplo, que sería el gusto musical, ¿sí? Es el método con el mismo nombre, pero funciona de distintas formas, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de polimorfismo. Básicamente, las clases heredadas pueden sobreescribir o pueden modificar los métodos como sean convenientes, en este caso, para el funcionamiento de nuestro programa. Entonces, vamos a ir nuevamente al ejemplo. Entonces, vamos por acá. Dentro de nuestro ejemplo, en el main, voy a definir también una clase padre, ¿sí? Entonces, esta clase padre se va a llamar papá. Y entonces, de la clase papá, voy a utilizar el método música. Y de la clase hijo menor, voy a utilizar también el método música. Entonces, nuevamente vemos que se encuentran nombrados de la misma forma los dos métodos y vamos a darnos cuenta de que hacen básicamente cosas diferentes. Entonces, compilamos, ejecutamos y compartimos el contenido para que ustedes vean la consola y entonces efectivamente el papá está diciendo que su música favorita es el bolero, mientras que el hijo dice que su música favorita es el trap. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Están claros los dos conceptos? Herencia, polimorfismo. Para todos. Entonces, básicamente, ese par de conceptos sirven bastante a la hora, entonces, de construir programas bastante complejos donde tenga diferentes objetos que puedan entonces tal vez parecerse en algunas cuestiones a algunos objetos, pero tener sus propias características, sus propias funciones. Entonces podemos usar una clase origen, ¿sí?, para heredar ciertas características dentro de las clases derivadas y también establecer tal vez un polimorfismo de algunos métodos que sean necesarios, cambiar la composición dentro de lo que se ejecuta, ¿sí? Entonces ese par de conceptos de herencia y polimorfismo, digamos que son los últimos que nos harían falta para definir de forma completa una clase, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo definir clases, cómo ponerle etiquetas públicas, privadas y ahora protegidas, que ya sabemos para qué sirven específicamente las protegidas, para que sean datos seguros, pero que puedan ser heredados, ¿sí? Y entonces tenemos todas estas concepciones de los métodos que son setters, getters, constructores, destructores, luego cómo definimos clases dentro de otras clases y ahora clases a partir de otras clases con la herencia. Herencia multinivel podría definir incluso entonces otra clase desde la clase hijo y polimorfismo para modificar el comportamiento de diferentes métodos que puedan ser propios de una clase padre, pero que yo quiero que en la clase hijo se comporten de forma diferente. Bien, dentro de las actividades entonces planteadas para este par de conceptos, entonces tenemos
por aquí. Entonces, un par de ejercicios: que realice una abstracción de una clase de videojuego con los atributos y los métodos que usted considere necesarios, ¿sí? Y después de hacer esa abstracción de la clase de videojuego, entonces que defina distintas categorías de videojuegos. Entonces, los de deportes, los de acción, los de aventura, bueno, yo qué sé, que sean heredados desde la clase original videojuego. Y básicamente ustedes definen cuáles métodos, cuáles atributos van a ser públicos, cuáles privados y cuáles protegidos. Y simplemente la idea sería hacer la construcción de ese par de clases y utilizarlas, algún ejemplo muy sencillo, en el main, en el principal del programa, como lo que hicimos aquí con este ejemplo tan simple de la clase padre y la clase hijo. Entonces, ahí les dejo esa propuesta de ese par de actividades, dos puntos muy sencillos, simplemente para afianzar estos conceptos de herencia y de polimorfismo, ¿sí? Entonces, tal vez son palabras que suenan un poquito como complejas cuando estamos hablando de programación, herencia, polimorfismo, pero en realidad los conceptos, digamos, que no son muy complejos, ¿sí? Es la forma en la que podemos copiar características y sobreescribir comportamientos de los métodos. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? ¿Qué dudas importantes tienen? Con esto nuevamente ya terminamos la concepción de las clases, la programación orientada a objetos. Ya a partir desde el próximo jueves, entonces empezamos a revisar cómo hacemos la construcción de interfaces gráficas, que básicamente vamos a trabajar con un IDE distinto, que de hecho si es posible para que lo vayan revisando, si lo pueden empezar a descargar. Es un IDE que es bastante pesadito, entonces para que lo vayan buscando, le vayan pegando la googleada, sí, miren a ver si lo van descargando y lo van instalando, porque a partir de ese software vamos a trabajar la construcción de interfaces gráficas. Entonces, bien, quedo atento a las preguntas que tengan hasta este punto. Para quienes tal vez se unieron un poco tarde, definimos aquí por votación que ganó la mayoría, que el parcial número 2 es dentro de 15 días, para que lo tengan ahí agendado, el día 28 de mayo. Misma dinámica que el primer parcial, va a ser en parejas, pero me tienen que contar previamente cuáles van a ser las parejas que van a trabajar y con sustentación también incluida.